pasa por ahí. Bueno, pues Dios es fiel. Dios es mucho más de todo lo que nosotros podamos imaginar. Para mí el estar aquí hoy es un regalo de Dios, porque hace 20 años que no pisaba estos lugares. Han pasado ya muchos años, visitaba muchos sitios, tenía recuerdos de muchas personas que no sabían por dónde andaba. Venía hablando con el hermano Pedro y precisamente venía hablando de la hermana Beatriz, que no recordaba su nombre, perdón mi hermano, y del hermano Saúl, que no tampoco, de su papá, que tampoco me acordaba cómo era. Les trataba de explicarle, pero no éramos capaces de poner, pero cuanto que lo he visto, pues digo, ya, si es de quién veníamos hablando, ¿no? Y para mí, como digo, es un privilegio el volver aquí, el volver a veros, hermano, porque caminamos muchas cosas juntos, hicimos muchas reuniones aquí, hace 20 años hicimos muchas reuniones aquí en tu casa, nos acompañaste a muchos sitios, eras una persona, venía yo comentándole a Pedro, una persona fiel, que hacíamos cultos en el Mamey y allí estabais vosotros, hacíamos cultos en las cuevas, ahí estabais vosotros, íbamos a cualquier sitio y ahí estaba siempre vosotros, tu papá. Para mí fue especial porque él no habla bien español, pero yo lo he visto llorar cuando yo he compartido la palabra y yo me preguntaba si él no habla español, ¿no? Y es porque el Espíritu Santo ministra nuestras vidas mucho más allá de nuestras propias palabras, porque no es lo que nosotros hablamos, es el propósito del Espíritu Santo, ¿no? Y de Dios de salvar nuestras vidas. Y cuando estábamos aquí ahora antes de empezar el culto y me hablaba el hermano Pedro de que el hermano había tenido una visión, de que había visto una puerta, de que detrás de la puerta había cosas maravillosas, que se quería quedar, pero también había una voz que le decía, no es el momento, tienes que venir. Y yo quiero hablaros precisamente, tenía aquí preparado para hablaros precisamente de una afirmación que Jesús hace, que dice, yo soy la puerta. Donde Dios nos quiere llevar, no en este mundo, o también en estos tiempos, ¿no? Pero en la eternidad, después de que durmamos con Cristo, después de que nuestro peregrinar en este mundo termine, donde Dios nos quiere llevar, hay una puerta. Y para entrar en cualquier lugar hay que pasar por la puerta. Si nos saltamos por la tapia, si entramos de otra manera, no vamos a ser bien recibidos, porque vamos a ser tratados como ladrones. Si queremos entrar con dignidad en cualquier lugar, la manera correcta de entrar es por la puerta. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Por eso tenemos que poner nuestra mirada en Él, tenemos que aprender de Él, tenemos que saber que su deseo, Él dejó su trono de gloria en el cielo, se hizo hombre, vino a la tierra y murió por nosotros. Y murió en una cruz que era el lugar donde morían los malhechores, donde morían la gente más despreciada, los que no tenían ningún tipo de esperanza, los que eran despreciados por la sociedad, morían en una cruz. Y Jesús murió en ese lugar. Pero ¿sabes qué, hermana? Él murió en ese lugar porque Él no merecía esa muerte. Esa muerte la merecíamos tú y yo. Y nosotros sí éramos despreciables. Nosotros sí éramos lo vil y menospreciado. Pero Él dejó su trono y vino a morir por nosotros. Por eso pagó su precio en el lugar que nosotros teníamos que ocupar. Y esa cruz, que muchas personas la representan con una figura clavada, esa cruz está vacía. Pero esa cruz es la puerta de entrada al reino que Dios tiene para nosotros. Jesús pasó todo su ministerio hablando del reino de Dios. Y nuestra obligación como cristianos es anunciar ese reino, un reino donde estaremos por la eternidad, donde podemos empezar a disfrutarlo aquí. Y cuando Jesús en el Evangelio de Juan se nos presenta como yo soy la puerta, Él está hablando de una figura. Él dice, yo soy el pastor, el buen pastor, el pastor de las ovejas. Vosotros que vivís en un sitio rural, en un sitio donde pues dependéis totalmente de la naturaleza, sabéis que no hay animal más indefenso que una oveja. Las cabras, que veo que tenéis cabras por aquí, son más libres, van, vienen, pero las ovejas son
dependen de su pastor, dependen del cuidado. Si se pierden hay que ir a buscarla y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. Nosotros andábamos perdidos y Él vino a buscarnos, ¿no? Y te digo que en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, habla de nosotros como vosotros sois las ovejas de mi redil, y habla también de los bandidos, de las personas que vienen a arrebatar esas ovejas. Y cuando nosotros podamos entender esta situación que Jesús estaba hablando en forma de parábola, hablando de ovejas, de pastores, de ladrones y salteadores, estaba hablando del proyecto que tiene para nuestra vida. Y debemos de entender que tenemos que identificarnos con esas ovejas perdidas, ¿no? Porque ¿cuál era nuestra situación inicial? Cuando nosotros no conocíamos a Dios, andábamos perdidos, sin rumbo, pensando que éramos capaces de llevar nuestra vida. Pero nuestra vida sin Él está vacía, está incompleta, y nos va a llevar a un lugar donde no es el lugar que Dios, que nos creó, tiene pensado para nosotros, ¿no? Y en esa situación, donde Dios no estaba con nosotros, éramos personas fáciles de engañar, que nos dejábamos llevar por situaciones que estaban viviendo a nuestro alrededor, nos dejábamos llevar por nuestras costumbres, pero que eso nos iban a valer solamente para el tiempo que íbamos a estar aquí en la tierra. Pero la vida no se termina aquí. Gloria a Dios por esa visión que un día puso Dios en la vida del hermano Saulo, que no sé cómo pasó, me contaba Pedro, que pasó que perdió la conciencia y dice que vio una puerta, y cuando esa puerta se abrió, detrás de esa puerta había cosas tan maravillosas que él ya no quería venir, él ya quería entrar. Y así es la eternidad. En la eternidad nos esperan cosas, dice la palabra de Dios, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni subió jamás al corazón de hombre. Porque en la eternidad estaremos para siempre con nuestro Creador. Te digo que en nuestra situación sin Dios éramos fáciles de engañar por las cosas de este mundo, por dejarnos llevar por los usos y las costumbres de nuestra raza, de nuestra familia, tener una vida monótona, nosotros, como tuvieron nuestros padres, como tendrán nuestros hijos, si Cristo no viene y reina en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros aceptemos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, porque Él nos va a dar un propósito diferente, nos va a dar un estímulo distinto que nos va a hacer anhelar, no solamente el que nosotros conozcamos a Jesús, sino que va a crear en nosotros la necesidad de trasladarle a otros, a los más cercanos. Antes le decía a la hermana, persevera porque tu marido estará aquí un día contigo, porque donde quiera irse, si Dios tiene un plan para su vida, Él va a rescatarlo. Y por ti, hermana, te lo vuelvo a repetir hoy, pasa que tu marido un día esté aquí. Por eso tú tienes que perseverar. Y aunque Él no venga a venir a las reuniones, buscar a Dios, invitarlo y no desfallecer. Igual que no desfallecen las personas que Dios mueve su corazón para que vengan a compartiros la palabra de Dios. Éramos incapaces de defendernos en esa situación sin Dios. Nos pasan cosas que no somos capaces de enfrentar, porque en nuestra vida todavía no tenemos la suficiente fe como para confiar. Pues empieza a activar tu fe, empieza a activar de que Dios tiene un propósito para ti. Empieza a confiar de que el buen pastor, por muy perdido que tú te encuentres, por muy rara que sea tu vida, el buen pastor tiene un buen propósito para ti. Éramos también incapaces de hacer nada bueno cuando Cristo no era nuestro buen pastor. Hacíamos cosas rutinarias, hacíamos lo que habíamos aprendido. Muchas veces repetíamos las acciones que habíamos recibido de enseñanza de los que venían por detrás nuestras. Y esas mismas acciones, sin ver si eran buenas o malas, las transmitíamos a los demás. Y Cristo quiere traer a nuestra vida una vida nueva, una vida con sentido, una vida con propósito, donde sea cual sea la situación que estamos viviendo, seamos capaces de entender de que Dios nos ama, de que somos hijos de Dios, de que Cristo murió por nosotros. Se puede escapar de nuestra mente pensar, si Jesús murió hace 2000 años, Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario pagó el precio que ningún ser humano de la humanidad podía pagar. Él lo pagó. Él cuando estaba en la cruz, estamos hablando de Dios, y la mente de Dios es mucho más grande que nosotros, ¿no?
Jesús dice también en el Evangelio de Juan que es el buen pastor, que Él es el buen pastor. Él es el que se va a encargar de escogernos a nosotros, ovejas descarriadas, gente perdida, gente sin sentido. Debemos dejarnos guiar por el pastor. Hay una parte también en el Evangelio que dice que las ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen porque confían en él. Nosotros tenemos que ser ese tipo de ovejas que cuando escuchemos la palabra de Dios seamos capaces de discernir y darnos cuenta de que no hay nada mejor en nuestra vida. Cuando Jesús, el buen pastor, nos encuentra, ¿qué es lo que hace un pastor con sus ovejas? La trae al redil. Igual que tenéis vosotros las cabras ahí metidas, para que no ocurra nada, para que no se vayan, para que no se pierdan. Eso es lo que quiere hacer Jesús en nuestras vidas. Como buen pastor que es nuestro, quiere agruparnos en la iglesia, con los hermanos, el que nos podamos reunir. Que de nuevo retomemos. Yo para mí, de verdad que para mí, he orado mucho por todos vosotros. Amoltepec, yo amo mucho México, muchísimo México. Pero toda esta parte de Amoltepec es algo súper especial. Dios me enseñó a mí tantas cosas aquí. Pude tener tantas experiencias, pude experimentar tanto el amor y la misericordia de Dios que jamás os he olvidado. Siempre habéis estado en mis oraciones. Y yo sé que mi Dios, que era fiel, un día me iba a volver a traer. El año pasado pude venir de visita, una visita rápida. Este año me ha traído con más tiempo. Venía con mi plan, porque nosotros los hombres somos dados a hacer nuestros planes. Le había dicho a Pedro que iba a estar unos días, no habíamos concretado nada, no habíamos podido concretar nada porque, pues bueno, yo vengo con un tiempo limitado y tenía muchas cosas que hacer. Yo venía con mi plan y era irme el viernes, pero en el momento que yo me senté con él hoy a hablar y me dijo, uy, qué pena, hermano, porque yo había pensado que iba a estar más días y el sábado íbamos a ir al Cocal, íbamos a hacer, y rápido, mis planes se han quedado aparte, porque yo no quiero hacer mis planes, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y si hay algún hermano que necesita de que yo esté ahí donde tenga que estar, el tiempo que yo esté allí, yo he venido aquí a servir al Señor. No he venido aquí a ir donde a mí me apetezca ir, sino donde el Señor desee que yo esté. Y si yo siento de parte de Dios, que Dios donde quiera que esté, hasta el domingo aquí con vosotros, aquí estaré. Si tuviera que quedarme más días, aquí me quedaré. Pienso que tengo otros compromisos que voy a cumplir también. Pero antes de marcharme para España, de nuevo nos veremos, porque de nuevo volveré. Y volveremos a reunirnos y a regocijarnos juntos. Cuando Jesús nos ha recogido y entramos en el redil, empieza una nueva vida. Cuando realmente reconocemos a Jesús como nuestro pastor, cuando nosotros, el hecho de reconocernos como ovejas, fíjate que Jesús podía haber escogido cualquier otro animal, y escogió a un animal manso y dependiente. La oveja necesita, las cabras son más libres, tú una cabra la sueltas por ahí, pero las ovejas son indefensas, las ovejas son mensas, podemos decir, no que fácil de engañar. Y así somos nosotros, por eso Él escogió esa figura de animal para hablar de nosotros. La oveja tiene también muy buenas características. También otros animales, también la cabra lo tiene, ¿no? Y una de ellas es que la oveja come durante el día, está pastando y está comiendo, pero cuando llega al redil, ¿qué hace la oveja? ¿Cómo se dice aquí? Regurgita. Regurgita los alimentos y empieza a masticarlos y a masticarlos y a masticarlos. Nosotros tenemos que aprender a ser ovejas, porque las palabras que escuchemos, no hoy, sino cada vez que vengan los hermanos a compartir de la palabra de Dios, cada vez que tú cojas el Nuevo Testamento y empieces a leer algo que te llama la atención, tú tienes que hacer esa función de oveja, de regurgitar la palabra y meditar en ella, como decía Jesús, escudriñar las Escrituras, crecer en las Escrituras, crecer en el conocimiento de Dios. En el redil crecemos y nos desarrollamos. Igual que un niño es necesario nacer, igual que ese pequeñito. ¿Cómo se llama ese pequeño?
Todavía no está registrado, pero tienes pensado un nombre, ¿no? Pero no me lo llamo Joel. Joel. Gloria a Dios. No, hombre, no, que nadie te haga cambiarle el nombre. El profeta Joel, bueno, que hablar de... No le cambie el nombre. Joel. Ahora vamos a orar por Joel. En el redil, nuestras enfermedades, nuestro dolor, nuestra angustia, en el redil somos sanados. Recibimos el amor de nuestro pastor, de Jesús. Él nos apapacha con su amor, se preocupa por nuestras vidas. Él es fiel y Él cumple los anhelos de nuestro corazón, aunque pensemos que tarda. Pero Él no tiene reloj, Dios no tiene reloj. Tenemos que confiar de que Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Otra cosa que hacemos en el redil es que nos fortalecemos. La oveja, cuando está en el redil, descansa y agarra nueva fuerza para enfrentar un nuevo día, a salir a pastar, a salir a donde lo lleve el pastor. Y nosotros también, como ovejas, en el redil nos fortalecemos. Porque cuando Jesús habla de la puerta, dice, yo soy la puerta, dice, y el que en mí cree, entrará y saldrá. Porque gloria a Dios por las personas, como el hermano Pedro, como el hermano José. Perdón, como el hermano José, y por tantos y tantos, como el hermano Gustavo. Gloria a Dios, que ellos un día le hablaron de la puerta y entraron, pero no se conformaron con haber recibido. No se conformaron con decir, yo ya he entrado. Ellos entraron y salieron. Y lo que están haciendo ahora es fuera de la puerta, porque quieren que tú, todos vosotros entréis también por donde ellos entraron un día. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, entrará y saldrá. Dale tu asiento, tío. Porque es necesario. Hacen falta obreros. Veníamos hablando de eso, hacen falta obreros. Hay mucha gente en Amoltepé que no ha escuchado del Evangelio. Es necesario que tú te fortalezcas en el redil del Maestro, que tú aprendas a amarlo y que puedas salir a hablarle a tu familia que viven en otras comunidades, a las personas que no conoces, da igual, de hablarle del amor de Dios. Y no hace falta ser un teólogo, no hace falta conocer la palabra profundamente. Simplemente se necesita amar a Dios. Cuando tú sientas que Dios ha hecho algo en tu vida, comunícalo. Ve a decirle a otro, yo era así y ahora soy así. Hace falta obrero, hermano. Hay que levantar. Hay mucho. Tenemos que conquistar a Amoltepé para Cristo. Amén. Y esto no es cosa de cuatro, esto es cosa de todos. Amén. Somos un cuerpo y todos dependemos. Si tú no puedes ir por la situación que sea, sí puedes orar por los que van. Y sí puedes orar porque Dios levante obreros que vayan. Todos somos importantes. Y tenemos que involucrarnos todos en la mayor comisión. Mira, Jesús estuvo durante 3 años en la tierra enseñando a sus discípulos. Y cuando ya se iba, le dejó la última enseñanza, que era de todo lo que os he hablado, os voy a dejar algo. Ir a las naciones y predicar el Evangelio, hacer discípulos en las naciones. Y no se está refiriendo de los países, se está refiriendo de esa casa que hay ahí cerquita, que no conoce la palabra de Dios. Ve a decirle que Dios le ama. No te preocupes de si no te reciben, da igual. Si no te reciben, también dice la palabra de Dios, que sacudas tus zapatos y vayas a buscar a otros. Quizás pensemos que las personas que nosotros le prediquemos y no nos quieren oír están perdidas. No, la semilla del Evangelio, donde cae, en su día da fruto. Todo lo que hagamos para Cristo tiene un propósito, nada es en vano. Así que no te desanimes. Yo te animo a que os suméis a este equipo que hay en las cuevas, que es una maravilla, que para mí fue la mayor sorpresa encontrarme de que a pesar de
desde hacía años que no venía nadie por aquí, ellos seguirán, porque ellos no dependen de otros que podamos venir de fuera. ¿Sabe por qué la palabra continúa? Porque ellos dependen de Dios. Y Dios siempre ha estado. Y Dios siempre está. Y Dios siempre estará. Así que animaros, ¿eh? Estamos llamados a salir del redil, a buscar a otros. Y yo tampoco quiero deciros mucho más, ¿no? No quiero deciros mucho más, porque quiero tener un tiempo que podamos orar, ¿eh? Si alguien necesita oración, si alguien no se encuentra bien de salud, hoy está aquí el médico de la salud, no soy yo, ¿eh? No soy yo. Yo no soy el médico de la salud. Pero el Espíritu Santo de Dios está aquí con nosotros hoy. Y Él tiene poder para sanar. En Lucas 5 hay una parte del Evangelio donde dice que Jesús estaba reunido con los fariseos y le habían invitado, estaba en una casa, había un montón de gente, ¿no? Y dice que en ese momento que Jesús estaba, el Espíritu del Señor estaba sobre él para sanar. Y ese Espíritu que ese día sanó a un paralítico que le bajaron por un tejado, ese Espíritu está aquí hoy. Por eso te digo que el médico de la sanidad ni es Chepe, ni es Pedro, ni es Gustavo, ni soy yo, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está aquí, porque Dios es fiel. Antes le hemos cantado, allá donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Y nosotros tenemos la fe suficiente como para saber y estar convencidos de que Cristo está aquí con nosotros. Por eso yo te invito a que si tú tienes cualquier tipo de necesidad, que quiere que oremos por algo, alguna enfermedad, alguna situación, como nos hablaba antes la hermana, órale, aquí estamos nosotros para orar, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Y a Él, y solo a Él, sea la gloria. Amén. A Él, y solo a Él, sea la gloria. Porque sin Él, nada de lo que estamos haciendo sería posible. Si Él no pusiera en nuestro corazón ese amor, que no es en vano, es un amor porque hemos recibido tanto de Dios, que por mucho que hagamos, nunca podríamos estar a cuenta con Él, ni pretendemos estarlo. Queremos hacer su voluntad, porque nos hemos dado cuenta que nuestra felicidad, nuestra vida, nuestra prosperidad, nuestro gozo, el sentir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Él me hace vivir confiado, es estar dentro de su voluntad. Así que vamos a orar. Si alguien quiere que oremos por algo concreto, vamos a orar por ello. ¿Vale?